corazón, para que Dios a través del Espíritu Santo ahí nos pueda hablar qué es lo que Él desea de nosotros. Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Otras versiones dice, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy el mensaje se va a referir a hablar de nuestro Dios, nuestro Padre fiel, amante, proveedor de los suyos. De eso vamos a estar hablando hoy en día, pero parto primeramente por lo que el apóstol Santiago nos hace una advertencia ahí en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Como dije, hay otras versiones que dicen, no se engañen. Luego de el apóstol Santiago mostrarnos a los creyentes en los versículos anteriores el proceso del pecado, la tentación, el deseo, el pecado, la muerte, pareciera entonces que pudiéramos juzgar a los hermanos, o los hermanos se podían juzgar el uno al otro referente a los pecados que se estaban cometiendo, que se podían cometer en ese momento. Pero el único que tiene ese poder, esa voluntad para juzgar, para tratar con nuestra vida, es Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros no somos quienes para juzgar y condenar a quien está a nuestro lado cometiendo algún pecado. Somos llamados a alentarnos, somos llamados a enderezar nuestras vidas, somos llamados a poder dar una palabra de exhortación, de aliento, de arrepentimiento, pero no de juzgar a quien comete algún pecado. Porque para poder juzgar a alguien que está cometiendo un pecado, una falta, yo tengo que ser sin pecado. Y todos sabemos que no hay ninguno que no cometa un pecado. Solamente Dios a través del Espíritu Santo es quien puede comenzar a limpiar y a transformar la vida de las personas. El apóstol Santiago, como un pastor, comienza a hablarles de una forma amorosa a los creyentes en ese momento y les dice, amados. Y esta expresión amado no es por un amor humano, no es por interés, no es por querer ser amigo de ellos, sino porque sencillamente el apóstol Santiago ve que dentro de los que están en la congregación son hermanos, son hijos de Dios, son personas que tienen a Cristo en sus vidas. Y esto nosotros nos tiene que llevar a reflexionar en cómo nos tratamos muchas veces. Cuando hay diferencia en nosotros, no nos tratamos como hermanos. Ay, tú eres un hijo del diablo y tú eres aquí. Y empezamos a condenar y no nos damos cuenta que el mismo Dios que puso a Cristo en mi corazón es el mismo Dios que también ha puesto a Cristo en el corazón de la otra persona. Por eso el apóstol Santiago comienza diciéndole, amados hermanos. En otros versículos, hermanos míos los llama. Nosotros somos unidos por la obra de Cristo. Y por la obra de Cristo es que somos todos llamados hermanos. Por lo tanto hay que tener cuidado cómo nos tratamos. Usted puede tener diferencias conmigo, yo puedo tener diferencias con usted, pero eso no me da el derecho para ofenderlo y tratarlo mal. Cuidado con esas expresiones. El apóstol Santiago lo primero que hace es que nos enseña a poder considerar que la responsabilidad y culpabilidad del pecado en el hombre nunca es de Dios, sino que el pecado y la responsabilidad de la maldad en el hombre es del propio hombre. Dios no tiene culpa de nada.
El apóstol Santiago comienza hablando y diciéndonos que todo lo bueno proviene de Dios. No hay nada malo que provenga de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios, y de eso hablamos precisamente el día de ayer. La bondad de Dios. No hay una migaja de maldad en Dios que pueda producir algo malo. Dice la Escritura desde Génesis en adelante que todo lo que hizo Dios era bueno. Era bueno, y como decía el hermano Benjamín, Dios ha hecho perfecto al ser humano. Pero ¿quién lo corrompe? Nosotros mismos. Dios ha hecho perfecto nuestro cuerpo, pero nosotros, dale con tomar bebida, dale con comer cosas con condimento que nos hacen daño, dale con comer mucho azúcar y cosas con grasa y cosas así que a las finales nos perjudican a nosotros. No es culpa de Dios que vengan las enfermedades, es culpa muchas veces de nosotros mismos que no nos cuidamos. Y eso es lo que el apóstol Santiago está explicando en los versículos anteriores y en estos versículos que leímos. Primero, que tengamos cuidado cuando tratamos o cuando queremos exhortar a uno de nuestros hermanos. Hermano, usted no está frente a un enemigo, no está frente al diablo, no está frente a una persona que no conoce a Cristo. Cuando usted va a exhortar a uno de sus hermanos, usted está frente a un hijo de Dios. Por lo tanto, sus expresiones tienen que ser de buena manera y no de ofensiva. Ay, tú te vas a ir al infierno. No, no tenemos esa cualidad ni tenemos esa responsabilidad para decirle a alguien si se va al infierno o no. Solamente Dios tiene ese poder para ver qué es lo que va a suceder con la otra persona. Por eso el apóstol Santiago, nuevamente vuelvo a decir, él comienza diciéndolo: amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar. ¿Y por qué dice que no nos dejemos engañar? Porque muchas veces nuestros pecados, nuestras faltas, les echamos la culpa a otros. Siempre hemos sido muy buenos para culpar a otros de nuestros propios pecados, de nuestras propias caídas, de nuestras propias faltas. O es mi esposa, o es mi hijo, o es el diablo, o es el mundo, o es la tentación. Y al último muchas veces le echamos la culpa hasta a Dios. Exactamente, ponemos excusas. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Por eso el apóstol Santiago dice: cuidado con el autoengaño. Cuidado con que vayas a ser tentado y vayas a ceder a la tentación y le eches la culpa a otra persona. No, hay que ser consciente que si caímos es porque nosotros hemos fallado. Es porque nosotros no hemos soltado la mano de Dios. Es porque nosotros hemos permitido que el pecado, que la suciedad entre en nuestra vida. ¿Cuántas veces he escuchado esta expresión? Voy a hacer esto porque esto me da paz. Voy a hacer esta situación porque esto produce paz a mi vida. Esto yo lo hice y me produjo paz, por lo tanto está bien. Otros pueden decir: haré esto porque yo lo hablé con mi familia y mi familia está de acuerdo. Y creemos que esas son las condiciones o las cosas que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle que a quien tenemos que consultarle no es a mi esposa, ni a la familia, ni a mi propio corazón, porque nuestro propio corazón, dice la Escritura, que es engañoso. A quien tenemos que consultarle es a Dios. Es a Dios. Nosotros somos muy buenos para razonar, ¿o no? Usamos mucho el razonamiento. Voy a hacer esto porque si hago esto me va a ayudar a esto, todo. Todo va a calcular y todo va a estar bien. Pero al último que le preguntamos es a Dios. Y a veces ni siquiera le preguntamos. Después que quedó la escoba, ahí acudimos a Dios.
Cuidado, eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Cuidado con autoengañarse. Cuidado con creerse perfecto. Cuidado con creerse con el razonamiento. Cuidado con pensar que nadie me puede decir nada. Bendito Rey, santo tu nombre. Porque solamente Dios es el único que me puede hablar y me puede corregir y me puede decir si estoy en pecado o en falta. Cuidado. Cuando hacemos eso, estamos cavando nuestra propia tumba. Dios nos ha enseñado a través de su palabra que estamos llamados el uno al otro para exhortarnos, para alentarnos, para cuidarnos. Porque lo que usted no ve, lo ve el otro hermano. Porque lo que a usted no le dicen, lo puede decir el otro hermano. Ahora, cuidado con la expresión en cómo lo dice. Porque el fin de Dios es que nosotros como hijos de Dios, como pertenecientes a una familia, nos cuidemos el uno al otro. Y no me diga, no, es que yo vengo de una familia que todos se salvan solos. Esa es la expresión humana, mundana. Pero la expresión en Dios es que la familia de Dios se cuida el uno al otro. Solo Dios, hermanos, es proveedor de todo lo bueno. El versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aunque nuestro corazón, hermanos, es engañoso más que todas las cosas, como dice la Escritura, debemos considerar que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios siempre va a iluminar nuestro camino. Y en este caso, cuando usted quiera saber algo sobre su vida, acuda a la palabra. No venga donde el pastor y le pregunte: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pregúntele a la Escritura. Y ahí la Escritura le va a decir. Porque cuando acuden a mí, yo les digo: bueno, aquí dice la Escritura. Entonces, evítese ese problema y acuda usted mismo a la Escritura. Dígale: Señor, ¿esto que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Me ayuda o no me ayuda? Y la Escritura le va a enseñar a usted lo correcto. De Dios, hermanos, procede todo lo bueno. Y quiero leerles el versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Aparecen 2 veces esta palabra: toda y todo. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo regalo que proviene de Dios es perfecto y es bueno. Todo lo que Dios le ha dado ha sido bueno para su vida. Que no lo sepamos administrar, ese otro cuento. No es culpa de Dios, pero todo lo que Dios nos da es bueno. Su amor, su misericordia, la salvación, el perdón, la redención, el aire que respiramos es bueno. La comida que comemos, aunque a veces no nos guste, es buena porque proviene de Dios. Nosotros, como lo vimos ayer, nosotros la contaminamos. Les daba el ejemplo ayer a los hermanos. Se inventó la mayonesa. ¡Uy, qué cosa más rica! Pero nosotros, ¿qué hacemos ahora? Mayonesa con ajo, mayonesa con palta. Y empezamos a mezclarle cosas. Pero la esencia ya la sacamos de lado. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Dios nos da lo mejor, pero nosotros dale con inventar y cuestiones a nuestra vida. Nos dice: santifíquense, porque eso les va a ayudar a su vida, a su crecimiento. Nos santificamos, pero buscamos otras cosas que le metimos a la santificación. Que no puedo ver esto, que no puedo hacer esto, que no puedo aquí, que no puedo allá, que tengo que vestirme de una forma, que tengo que hacer esto, todo, y empezamos a buscar y a mezclar cosas. Pero cuando Dios lo único que nos dice: santifica tu corazón. Porque santificando tu corazón vas a santificar todo lo demás. Pero nosotros somos al contrario, queremos santificar todo lo demás, pretendiendo que así vamos a santificar nuestro corazón. Dios no tiene nada que ver con lo malo, ni siquiera con un miligramo de mal, hermanos míos. Solamente Dios es proveedor de todo lo bueno. Escúchenme, cada cosa que el incrédulo disfruta, un buen pan, un matrimonio, todo eso proviene de Dios.
No es que exista el pan para los cristianos y el pan para los inconversos. No es que exista el aire que respiramos para los cristianos y otro aire para los inconversos. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. El sol en la mañana, la luna en la noche, el aroma de las flores, la brisa del mar, todo lo bueno desciende de nuestro Dios. La provisión que Dios ha dado en su providencia para el sustento y comodidad de seres humanos y animales no es ni escasa ni mezquina. ¿Cuántos mezquinos habemos aquí? Bendito Rey Santo. Ninguno. Somos todos dadivosos. Gracias, Señor. Nosotros somos mezquinos. A veces somos hasta tacaños. Dios no es así. Dios. Todo lo que Él da, lo da bien y lo da bueno. El Salmo 104, hermanos míos, es un cántico inspirado en la alabanza y la admiración hacia nuestro Dios. Por ejemplo, versículos 27 y 28 dice: todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Todos, no dice solamente los cristianos, todo el ser humano, toda la tierra espera que al tiempo de Dios les dé su alimento. Abren la mano y se colman de bienes. Porque Dios no es tacaño, Dios es dadivoso. El versículo 15, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Y el salmista exclama en el versículo 24: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Todo lo que Dios da es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. No hay nada del hombre, todo proviene de Dios. Hay muchas dádivas, pero voy a hablar solo de una. El amor que nosotros tenemos que tener para con nuestro prójimo. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú puedes amar al otro. ¿Me escuchan? Cuando tú tienes el amor de Dios, tú puedes amar a otro. Si no amas a tu prójimo, es que el amor de Dios no está en tu vida. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pero si tú tienes el amor de Dios, tú puedes amar a otro. Todo don perfecto desciende, constante. Y mi pregunta es: ¿usted ha recibido el don perfecto de Dios? Ay, ¿qué es el don perfecto? ¿Usted ha recibido toda buena dádiva de Dios? ¿Usted qué puede decir? ¿Sí o no? ¿Ha recibido toda buena dádiva, todo buen regalo, todo lo que proviene de Dios lo ha recibido usted? Claro que sí. Todo don perfecto, y el don no se trata de un solo don, se trata de generalizar todo lo que Dios ha dado. Su presencia, su espíritu, su gracia, su misericordia, su bondad. Ese es el don perfecto que Dios ha dado a través de Jesucristo. Y todavía queremos pedir más dones. Bendito Rey, santo tu nombre, Padre. Santo. Y aquí yo tengo que hablar de dos atributos de Dios. Uno, el que vimos ayer, la bondad de Dios. ¿Por qué Dios es bondadoso con nosotros? ¿Por qué Dios es bondadoso con nosotros? ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios es bondadoso con nosotros? Porque Él es la esencia de la bondad. Él es bueno por naturaleza, hermanos míos. Y Él desea lo mejor para sus hijos. Y lo mejor no es que usted viva en el cielo y con joya y que no le falte dinero, no. Lo mejor es que usted y yo sea salvo. Lo mejor es que usted y yo disfrutemos de su presencia. Lo mejor de que nosotros podamos llegar a su presencia, golpear su puerta, Él nos pueda abrir, nos pueda recibir, pueda conversar con nosotros. Eso es, hermanos míos, el don perfecto dado a su pueblo y a su iglesia. Dios es bueno.
Y su bondad es demostrada en el acto de amarnos a través de su Hijo. Señor. Gracias, Jesús. Alabanza su nombre, Señor. A veces creemos que Dios es bueno representando que no tengamos ningún problema, que no tengamos ninguna dificultad, que no tengamos ninguna necesidad. Pero ese es el concepto humano. Porque el concepto de Dios es que aunque tengas pruebas, Él está ahí. Amén. Es que aunque tengas escasez, Él está ahí. Sí, Señor. Es que aún tengas pobreza, Él está ahí. Gracias, Dios. Es que aún tengas enfermedad, Él está ahí. Gracias, Padre amado. Dios es bueno. Por lo mismo está haciendo siempre el bien en mí. Y eso muchas veces es a través de la prueba o del dolor o de la persecución. Recuerden que el contexto donde está escrita esta carta es que la iglesia está siendo perseguida. Los hermanos están arrancando, han perdido todo, pero no han perdido la fe en Jesucristo. Porque saben que aún en medio de la persecución tienen al Dios poderoso cuidando de ellos, sustentando su vida, Señor. supliendo sus necesidades, Gracias. amándolos aún en medio del dolor. Señor. Más alaba a Jesús. Dios está totalmente en control de cada situación y sabe lo que es mejor para sus hijos. Poderoso su nombre, Señor. Recuerde lo que dice Mateo 7:11. Entonces, si vosotros que sois malos sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenos dones a los que se lo pidan. Y aquí no está diciendo que usted y yo seamos buenos, no. Nos está comparando que nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará lo mejor si se lo pedimos. Señor. Gracias, Jesús. Dios, hermano, es bondadoso, pero también es inmutable. El Padre de las luces no tiene cambio ni sombra de variación. Él no cambia como usted y como yo. Así es, mi Dios. A veces vivimos el día de acuerdo a cómo nos levantamos. Bendito eres. Si me levanto con un dolor de cabeza, que no se me cruce nadie. Si me levanto con un dolor de cuerpo, mejor que no me hablen, porque soy una furia y me enojo fácilmente. Pero si me levanto sin ningún dolor, puedo ser la persona más amable y más pasible. A veces así somos nosotros. Pero nuestro Dios no es así. No hay sombra de variación en Él. No es que un día se levante bien y al otro día se levante mal. No es que un día te ame y al otro día no te ame. No es que un día quiera estar contigo y después no quiera nada contigo. Nuestro Dios no tiene cambio ni variación. Siempre ha sido el mismo. Amén. Dios es quien ha creado, hermano, toda luminaria, todo astro, toda luz. Pero todas ellas en algún punto tienen suceso. En algún punto, hermano, su intensidad puede bajar. Es como la luz de la ampolleta de la casa. Si hay bajo de consumo, ¿qué pasa con la ampolleta? Empieza a bajarse. A veces hasta se apaga. Gracias a Dios que Dios no es así. Así es, Señor. Dios, hermanos, es quien es. El Dios perfecto. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el Salmo 19:1. Dios es como esa roca que está en medio del mar, y el mar, ustedes saben que no es quieto, siempre está en tormenta para allá y para acá, pero la roca se mantiene firme. Así es nuestro Dios, Señor. que se mantiene en una sola posición. Bendito Rey. Dios es perpetuamente el mismo. No está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni sus determinaciones. Por lo tanto, por eso es comparado como la roca. Bendito Padre. Pero a nosotros nos gusta edificar en la arena. Aleluya. Si no, pregúntele a todos los que están ahí en los socavones, en Viña del Mar. ¿Dónde edificaron? En la arena. En la arena, en las dunas. No, si vamos a hacer que esto resista. Ahí están, desesperados, arrancando, viendo que sus millones y millones están a punto de perderse.
Pero aquel que edifica en la roca inamovible tiene segura su vida. Bendito Dios. Ay, Señor. Cuando pasemos momentos de oscuridad, cuando pasemos momentos de tristeza, cuando pasemos momentos de tormento, miremos a Cristo. Veamos su obra, veamos sus promesas, vayamos en oración, abramos la palabra, afirmémonos de ella. Porque Dios sigue, hermanos, hablando a su pueblo. Bendito Rey. Dios sigue moviéndose por medio de su pueblo. La Escritura dice en Hebreos, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sí, Señor. Gloria a Dios. Afírmate en Cristo. Ese es el don perfecto que Dios ha dado. Toda buena dádiva, todo lo bueno proviene de Dios, y todo don perfecto ha sido dado a su pueblo. Y ahí está hablando de Jesucristo. Bendito Rey. En Jesucristo, hermanos míos, es pues que podemos hallar paz en medio de las horas negras de la tempestad. Señor. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, debemos clamar a Jesucristo, Señor. y Él va a venir a nuestro socorro. Señor. Nuestro Dios sigue con nosotros, Bendito y Rey. nosotros solamente debemos buscar su rostro, Grande, grande. sobre todo en medio de la prueba. Bendito eres. Santo, santo, Señor. Ayuda a tu Hijo. A medida que la tierra, que el sol, la luna y las estrellas se mueven de acuerdo a su curso predestinado o preordenado, observamos que el tiempo va cambiando. Hoy día estamos con luz, en unas horas más estaremos de noche. Pero ¿sabe lo glorioso de esto? Que el sol sigue brillando. Amén. Sí, Señor. Bendito. Yo pensaba que no, y no, el sol sigue brillando. Se aparece la luna y lo tapa, pero no quiere decir que el sol no siga brillando. El sol sigue brillando. Sí, Señor. La naturaleza está variada a cambios, a movimientos. Pero lo glorioso es que con nuestro Dios no es así. Los hermanos en esta dispersación, cuando estaban arrancando, estaban sufriendo, pero si algo tenían claro, que el sol de justicia estaba con ellos. Y podían decir libremente y descansar en las palabras que Pablo le dijo a los romanos, ahí en el capítulo 8, versículos del 35 al 39. Y ojalá, hermanos míos, que nosotros pudiéramos decir estas mismas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto decían estos hombres que eran perseguidos: nada me va a separar del amor en Cristo Jesús. Señor. Cálmate, alaba. Eso habla de convicción. Eso habla de saber en quién ha creído. Señor. Pero a veces una enfermedad nos quita. Ayúdanos, mi Rey. Cálmate, alaba. A veces un problema nos desmorona. A veces una situación nos aleja.
que nada te separe. Así, Señor. Que nada te separe del amor. Amén. Así es, Señor. Si has dado tu vida a Cristo, que nada te separe. En las buenas y en las malas. Tengas o no tengas. Sigue adelante. Bendito eres, Padre. Mi vida de Dios. Versículo 18 de Santiago dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Escuche algo. Solo Dios nos dio verdadera vida. Tenemos un llamado no a engañarnos. Una visión clara de que solo Dios viene todo lo bueno, lo general, lo específico, la gracia común y la gracia especial. Dios es proveedor de todo lo bueno para nuestra vida. Señor. Y cuando hablo de lo bueno, hablo de todo lo bueno, porque a veces nos corrige y también es bueno, aunque no nos guste. Así es, Señor. Amén. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida eterna. A través de Cristo, mis queridos hermanos, es que somos llamados hijos de Dios. Bendito Jesús. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que usted y yo somos, hijos de Dios. Gracias, Señor. No es hijo de cualquiera, es hijo de Dios. Gloria a Dios. Aquel que es bueno en todo. Aquel que ha dado su Hijo para salvación de nuestra vida. Bendito Rey. Amén. Juan 1:12 dice: pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y esto es a los que creen en su nombre. Por eso el apóstol Santiago comienza diciendo: cuidado con autoengañarse, creerse superiores a otro, creer que puedes pasar a llevar a otro. No, tanto él como yo somos hijos de Dios. Por eso debemos cuidarnos y respetarnos el uno al otro. Amén. ¿Quiere conocer la bondad de Dios? Bendito Rey. Ahí está. Señor. La mayor muestra de la bondad de Dios, hermanos míos, es que nosotros hemos alcanzado salvación. Y no por lo que hizo Jonathan Edwards, que fue un misionero que dio su vida para que los que estuvieran en la India pudieran conocer a Cristo. No lo que hizo John Bunyan del progreso del peregrino. No lo que hizo mi amigo Spurgeon, que predicó y predicó. No. Sino que hemos sido salvos por la gracia Amén. de Cristo. Señor. Usted y yo tenemos una historia de salvación. Y en esa historia de salvación es que tenemos que dar gracias Gloria a tu nombre. por lo que Dios ha hecho. Porque si no hubiera sido por la bondad de Dios, No estaríamos. no estaríamos aquí. Señor. Seguiríamos muertos en delitos y pecados. Sí, Padre. Seguiríamos enterrados en la suciedad. Gracias, Señor. Primero Dios nos hace nacer en el ejercicio de su voluntad. Efesios capítulo 2, versículos del 3 en adelante dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, mi Dios. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No le pidas más a Dios, porque Dios ha sido demasiado bueno y ha dado todo lo que necesitas. Ay, yo quiero más. ¿Para qué? Si con lo que tienes es suficiente para que tu vida esté gloriosa, esté contenta, esté alegre. Dios ha dado todo y todo lo que ha dado ha sido bueno. Amén, Señor. Nos has hecho nacer por la palabra de verdad.
El medio que Dios usa para hacernos nacer de nuevo es la predicación de su palabra. Predicar su palabra, hermanos míos, es necesario, porque solamente así otros van a tener vida. Dios es el dador bondadoso y fiel, y nos muestra aquí su bondad y su fidelidad. Y estas dos son sublimes, pues nos ha amado a nosotros. El Dios bueno, el Dios perfecto, el Dios fiel, nos amó a nosotros. Lo malo, lo sucio, lo vil, a eso amó Dios. Y más encima nos ha dado vida y nos ha salvado de nuestros pecados. Nos hizo nacer, contrasta con el deseo, pecado, que a veces engendra la muerte. Mientras la muerte nos corrompe y nos lleva a la oscuridad suprema, Dios nos da vida y nos da aliento y nos da luz y nos da esperanza. Su amor, hermanos míos, es sin variación. Dios es eterno. Y el versículo 18 termina diciendo, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto quiere decir que en Dios tenemos un propósito de vida. ¿Cómo no ser animados los cristianos que estaban sufriendo persecución con estas palabras, hermanos? ¿Cómo no va a animar nuestra vida esta palabra? Que tenemos un propósito de vida. ¿Y cuál es ese propósito? Su propósito o el propósito de Dios fue amarnos, recogernos, lavarnos, quitar nuestra suciedad, hacernos sus hijos para hacernos sus primicias. Esto quiere decir lo primero. El primero. Tú eres el primero, el de allá es el primero, nosotros somos los primeros. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre, Señor. Dios nos salvó para consagrarnos y apartarnos para Dios. En medio de la prueba, recuerde que usted es una primicia de Dios. Y lo segundo es recordar que somos fruto de una gran cosecha. Llegará el día en que Cristo venga a recoger esa gran cosecha, esa gran evidencia, esa gran primicia. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En medio, hermanos míos, del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tentación, debemos pensar que Dios nos rescató, que Dios nos salvó, que Dios nos ha dado abundante vida y nos ha hecho sus primicias. A pesar del dolor, a pesar de la prueba, los hermanos a quienes iban escrita esta carta, primeramente, la recibieron. Y nosotros también debemos recordar y vivir con nuestro Dios, recordándolo y diciéndole y dándole gracias todos los días, porque nuestro Padre es fiel. Él cumple su palabra. Él cumple su promesa. Y si Él ha dicho que eres salvo, eres salvo. Y si Él ha dicho que va a estar contigo, va a estar contigo. Si Él ha dicho que Él te sustenta, te sustenta. Si Él ha dicho que te levanta, te levanta. Si Él ha dicho que nada lo arrebata de su mano, nada lo arrebata de su mano. Nuestro Dios es nuestro amante. Y Él se preocupa por su esposa. Y está velando por su esposa. Y está cuidando a su esposa. Y está alentando a su esposa a serle fiel todos los días. Pero no solamente nuestro Padre fiel y amante, sino que también es nuestro proveedor. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en tu vida? Y lo que necesitas, Dios te lo va a proveer.
veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, Señor. no para nuestra necesidad, no, para deleitarnos. Termino con este versículo, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Iglesia amada, tienes un Padre bondadoso. Tienes un Padre dador de lo bueno. No necesitas más, porque el amor que Dios te da es suficiente. Porque la misericordia que Dios te da es suficiente. Porque lo bueno que proviene de Dios es suficiente. Tómalo, recíbelo y aplícalo en tu vida. Gracias, Dios. Tienes un Padre fiel. Tienes un Padre amante. Y tienes un Padre proveedor. No te engañes. El mundo te puede ofrecer cosas, pero cosas que van a ser y van a durar un cierto tiempo. Pero lo que Dios da es eterno y para siempre. Cierre sus ojos.